Se rieron cuando aparecí con botas de trabajo. Mi propia esposa se unió, llamándome su marido obrero como si fuera algo adorable. En la boda de su hermana, el padre del novio me convirtió en el blanco de sus bromas delante de 200 invitados. Permanecí en silencio, saqué mi teléfono y le mostré al novio un correo electrónico. Se puso pálido. Su padre se arruinó. Y mi esposa, ella aprendió que el hombre del que se había burlado durante 20 años era el dueño de todo lo que ella creía que la hacía importante. Mi nombre es Robert Harrington. La mayoría me llama Rob. Tengo 49 años y durante los últimos 23 he estado en el negocio de la energía. Empecé desde abajo, abriéndome camino a base de perseverancia y largas noches que se convirtieron en largos años. Yo era el tipo que instalaba paneles solares en los tejados de edificios comerciales en Phoenix cuando la temperatura era de 46 grados, cuando la mayoría de la gente pensaba que la energía renovable era un sueño imposible para hippies y soñadores. Para cuando cumplí 37 años, no solo trabajaba en energía solar. Yo era el dueño. 5 parques solares en 3 estados, contratos con ayuntamientos que te harían dar vueltas la cabeza y una cartera que podría financiar la infraestructura de un pequeño país. Pero he aquí el truco, nadie lo sabía. Me jubilé anticipadamente. Eso es lo que decían los papeles. De todos modos, lo que realmente hice fue dar un paso atrás, reestructurar todo bajo un fideicomiso de Delaware llamado Clearview Energy Holdings. Un nombre aburrido a propósito. El tipo de nombre que suena a startup tecnológica fallida o a una cooperativa de crédito comunitaria. Quería silencio, no focos. Había pasado suficientes años en salas de juntas con hombres que usaban demasiada colonia y tenían muy poca entereza, hombres que hablaban mucho y entregaban poco. Así que desaparecí en un segundo plano, manejando todo desde la oficina de mi casa con un segundo teléfono y un portátil que tenía más seguridad que un edificio federal. Entonces, conocí a Jennifer. A ella le gustaba que no fuera ostentoso. Dijo que me sentía estable, confiable, como una buena inversión que no se hundiría de la noche a la mañana. No hizo muchas preguntas sobre lo que hacía antes de casarnos, y yo no ofrecí mucha información. Le dije que me había jubilado anticipadamente del sector energético, que había hecho algunas inversiones inteligentes y que mantenía las cosas simples. Eso fue suficiente para ella. Creo que le gustaba la idea de ser la ambiciosa, la que todavía estaba escalando mientras yo ya me había estancado y asentado en una rutina cómoda. Tuvimos 2 hijos. Tyler, ahora con 25 años, obteniendo su MBA en Wharton. Madison, de 22, en su segundo año de medicina en Johns Hopkins. Ambas universidades costaban más que la hipoteca de la mayoría de la gente, pero nunca parpadeé. JYN pensaba que habían conseguido becas, subvenciones especiales de alguna fundación cuyo nombre nunca se molestó en investigar. La fundación era yo. La había creado años atrás, canalizando la matrícula a través de ella para que los niños pensaran que se lo habían ganado por mérito propio. Yen sabía la verdad, pero nunca se lo dijo. Le gustaba que pensaran que eran excepcionales sin necesitar mi ayuda, sin deberme nada. Todavía usaba las mismas botas que había usado cuando dirigía los sitios de instalación solar hace 15 años. Conducía una camioneta Ford de 10 años que JYN odiaba con pasión. Les decía a sus amigas que yo era encantadoramente testarudo. Que tenía raíces obreras de las que no podía deshacerme. Lo que realmente quería decir era que la avergonzaba. No encajaba en la estética que estaba construyendo en Instagram, esa en la que estaba casada con alguien exitoso pero lo suficientemente misterioso como para ser interesante sin eclipsarla. Nunca la corregí. ¿Por qué lo haría? La verdad era que no necesitaba que nadie supiera lo que había construido. El poder no proviene de ser visto. Proviene de ser subestimado, de sentarse en silencio mientras todos los demás asumen que eres irrelevante. Y entonces llegó la invitación de boda. El gran día de su hermana. 200 invitados en una finca con viñedos. Tenía la sensación de que iba a ser interesante. La finca con viñedos era exactamente lo que esperarías. Carpas blancas, guirnaldas de luces, 200 invitados vestidos como si asistieran a una boda real. Yen había insistido en que usara pantalones de vestir y una camisa de botones, pero tracé la línea en la chaqueta deportiva.
El compromiso fue un par de vaqueros limpios y mis botas de siempre. Me lanzó esa mirada, la que decía que la estaba avergonzando incluso antes de que saliéramos de la camioneta, pero no dijo nada. Todavía no. La ceremonia estuvo bien. Votos estándar, damas de honor llorando, toda la producción. Fue en la recepción donde las cosas se pusieron interesantes. Estaba de pie cerca de la carpa del catering, bebiendo una lata de Coca-Cola tibia porque aparentemente el agua embotellada no era lo suficientemente elegante para el brindis de bienvenida, cuando Frank Millerson tomó el micrófono. Era el padre del novio, 61 años, con un smoking que probablemente costaba más que mi camioneta. Brett, su hijo, estaba a su lado con aspecto incómodo, como si prefiriera estar en cualquier otro lugar. Frank levantó una copa de champán, esa sonrisa de autosatisfacción pegada en su rostro. «Saben», dijo Frank, su voz resonando por toda la recepción. «Algunas personas simplemente nunca evolucionan, siguen aferrándose a su orgullo obrero como si fuera una especie de medalla de honor». Hizo un gesto vago en mi dirección. «Dios los bendiga». Una risa se extendió entre la multitud. Ese tipo de risa nasal y hueca que proviene de personas que nunca han trabajado un día de verdad en sus vidas. Entonces, la voz de JYN se abrió paso. Mi esposa, de pie en su mesa cerca de la fiesta nupcial, intervino con un suspiro teatral lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Ese es mi marido», dijo, dedicándole una sonrisa cómplice al CEO de su mesa. «Insiste en vestirse así. Es lo suyo. Creo que cree que es por principios o algo así». Más risas. No me inmuté. Había estado esperando algo así, solo que no tan pronto. Revisé mi teléfono. El correo electrónico había llegado exactamente 4 minutos antes. Línea de asunto, autorización de despido aprobada. Frank Millerson, con efecto inmediato. No necesitaba armar una escena. No es así como opero, pero sí creo en el momento oportuno, y no creo en dejar que la gente se precipite por un acantilado sin al menos mostrarles primero el borde. Caminé hacia Brett, el novio, que se secaba el sudor de la frente con una servilleta con monograma, y me incliné lo suficiente para que solo él pudiera oírme. «Quizá quieras leer esto», dije en voz baja, mostrándole la pantalla de mi teléfono. Sus ojos recorrieron el correo electrónico. Primero confundido, luego atónito, luego algo cercano al pánico. Su rostro se puso blanco, literalmente drenado de color como si alguien hubiera quitado un tapón. Abrió la boca, pero no salió nada. Luego se giró rápidamente, casi derribando un centro de mesa floral, y marchó a través del césped hacia donde su padre todavía se deleitaba en su momento de superioridad. Observé a Brett agarrar el brazo de Frank y susurrar algo con urgencia. Frank parpadeó 2 veces, su sonrisa vacilante. Luego Brett lo dijo más alto, lo suficientemente alto para que las mesas cercanas lo oyeran. «Papá». La voz de Brett tembló ligeramente. «La empresa de él es dueña de la tuya. Estás despedido». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. La copa de champán de Frank se inclinó, derramando una lenta línea dorada por la manga de su smoking. No se dio cuenta. Me miraba como si acabara de sacar una pistola. Las mesas más cercanas a ellos se quedaron en silencio primero. Luego el silencio se extendió como una onda en agua tranquila. Las cabezas se giraron. Empezaron los susurros. No dije una palabra. Simplemente volví al puesto de bebidas y abrí otra Coca-Cola tibia. Sabía más o menos igual que la primera. Se sorprenderían de lo rápido que se recalibra la actitud de alguien cuando se dan cuenta de que el hombre del que acaban de burlarse es quien firma los cheques que financian su estilo de vida. El silencio no duró mucho. Nunca lo hace. Lo que siguió fue algo entre la confusión y el cálculo. Ese momento en que una sala llena de gente se da cuenta de repente de que se han estado riendo de la persona equivocada. No me moví de mi sitio junto al puesto de bebidas, simplemente me quedé allí, dejando que el momento respirara. Frank Millerson seguía congelado, su copa de champán goteando ahora sobre sus zapatos pulidos. Brett se había echado hacia atrás, su rostro una mezcla de conmoción y algo que parecía un respeto que nunca antes había mostrado por su padre. Entonces noté movimiento.
Robert Gelman, vicepresidente senior retirado de logística de una de las consultorías de energía más grandes de la costa oeste, caminaba hacia mí. Nos habíamos cruzado hace 12 años durante una cumbre regional de energía en Sacramento. Negociamos un acuerdo de integración de la red que le ahorró a su empresa millones. Ahora tenía 73 años. Se movía más lento, pero su apretón de manos seguía siendo firme cuando llegó a mí. Veo que sigues usando botas para las bodas, dijo Gelman en voz baja, lo suficiente para que yo lo oyera. Le estreché la mano. Y tú sigues asistiendo a eventos que pretendes odiar. Soltó una risita corta, luego se inclinó. Se darán cuenta demasiado tarde, Rob. Siempre lo hacen. Me dio una palmada en el hombro una vez y se fue. Sin fanfarrias. Sin explicaciones para nadie que mirara. Solo un asentimiento entre hombres que entendían cómo funciona realmente el poder. Más movimiento. Sara Castellano, CEO de una empresa de instalación solar de nivel medio que tenía contratos con 2 de mis parques, se acercó a continuación. No dijo nada al principio, solo extendió su mano. Cuando se la estreché, sonrió. Debería haber atado cabos antes, dijo. Clearview Energy Holdings, el socio silencioso en la mitad de los contratos de renovables del suroeste. Eres tú, ¿verdad? Le di el tipo de asentimiento que no confirma nada, pero tampoco lo niega. Uno por uno, llegaron. Un oficial de adquisiciones de San Diego, un asistente legislativo que había trabajado en política energética, el tío de alguien que solía dedicarse al derecho ambiental, pero que ahora solo me miraba como si hubiera visto un fantasma. No eran los amigos de las redes sociales de Jen, ni la multitud del club de campo de Frank. Eran operadores, gente que reconocía el poder cuando lo veía. Incluso si llevaba botas de trabajo y bebía Coca-Cola tibia. Y entonces la vi. A Jen, mi esposa. El momento en que notó un cambio en la sala fue como ver a una computadora intentando procesar un mensaje de error para el que no estaba programada. Estaba a mitad de conversación con algún ejecutivo, riéndose de algo que él había dicho, cuando vio a Robert Gelman estrechándome la mano, luego a Sara Castellano, y luego a los demás. Su sonrisa se congeló, no desapareció, simplemente se quedó fija mientras sus ojos intentaban calcular lo que estaba sucediendo. Se disculpó de su mesa y comenzó a caminar hacia mí, no demasiado rápido, pero con esa postura rígida que usaba cuando intentaba parecer que tenía el control mientras todo en su interior daba vueltas. Me giré ligeramente, deliberadamente, y volví a hablar con Sara Castellano antes de que Jen pudiera alcanzarme. Deberíamos hablar el lunes, le dije a Sara, lo suficientemente alto para que Jen lo oyera. La reestructuración podría afectar tus contratos de instalación. Sara asintió, sacando ya su teléfono. Absolutamente. Haré que mi equipo prepare las proyecciones. Jen se detuvo a unos 2 metros de distancia. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Todo bien? Su voz tenía ese tono más agudo que usaba cuando estaba nerviosa. No respondí de inmediato, simplemente encontré su mirada y la sostuve. Sin ira, sin sarcasmo, solo la calma insoportable de alguien que ve a través de todo. ¿Podemos hablar?, preguntó, dando medio paso más cerca. Me volví hacia Sara. Lunes por la mañana, a las 9 en punto. Sí, por supuesto, dijo Sara, leyendo la situación perfectamente. Cuando volví a mirar a JYN, se había detenido. Simplemente se quedó allí, atrapada entre la persona con la que creía haberse casado y la realidad que había estado demasiado ocupada interpretando como para darse cuenta. Detrás de ella, pude ver a la novia, la sobrina de Jen, observando con los ojos muy abiertos. Brett todavía estaba cerca de su padre, pero la dinámica había cambiado. No estaba consolando a Frank. Estaba manteniendo la distancia, creando un espacio entre él y los escombros. El mito de quien se suponía que yo era acababa de hacerse añicos. Y JYN estaba de pie en medio de los pedazos rotos, dándose cuenta finalmente de que nunca me había conocido en absoluto. El camino a casa fueron 43 millas de un silencio tan denso que podías ahogarte en él. JYN se sentó en el asiento del copiloto de mi camioneta, mirando por la ventana como si los viñedos que pasaban tuvieran respuestas que no podía encontrar en ningún otro lugar. Se cambió los tacones por unas bailarinas,
pero todavía parecía que llevaba un disfraz, algo que no encajaba con la realidad a la que volvíamos. Mantuve los ojos en la carretera, la autopista 29 Norte, pasando los centros comerciales y los puestos de fruta al borde de la carretera. El motor de la camioneta zumbaba con ese ritmo diésel familiar que había oído 1000 veces antes. Finalmente habló cuando llegamos a los límites de la ciudad. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿Planeando qué? Pregunté, sin mirarla. ¿Esto? ¿Hoy? Humillar a Frank delante de todos. ¿Humillarme a mí? La miré brevemente. Yo no humillé a nadie, Jen. Frank lo hizo él mismo. Tú ayudaste. Sus manos se apretaron en su regazo. Estaba conversando. No sabía que ibas a. Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. No sabía que ibas a emboscarlo así. Emboscada, repetí. Interesante elección de palabras. ¿Cómo lo llamarías tú? Rendición de cuentas. Se giró en su asiento para mirarme. Lo despediste en la boda de nuestra sobrina, Rob. ¿En una boda? No, corregí. Aprobé su despido hace 6 meses, cuando la auditoría señaló su fraude. Simplemente adelanté la fecha. Eso la detuvo. ¿Qué fraude? Me incorporé a la autopista, dejando que la pregunta reposara un momento. Frank ha estado desfalcando de los contratos con proveedores durante 3 años. Pequeñas cantidades ocultas bajo honorarios de consultoría para una empresa que ya no existe. Pensó que nadie estaba prestando atención. Yo sí. ¿Y esperaste hasta hoy para hacer algo al respecto? Esperé hasta el momento en que significaría más, dije. Cuando él sintiera exactamente lo que intentó hacerme sentir a mí. Irrelevante. Inferior a él. La voz de JYN bajó. Yo no lo sabía. ¿No sabías qué? ¿Que Frank era un fraude o que yo no lo era? Ella se encogió. Eso no es justo. Tú me señalaste delante de 200 personas. JYN, dijiste que me he visto así porque creo que es por principios. Como si fuera un defecto de carácter. Estaba bromeando. ¿Lo estabas? El silencio volvió, más pesado esta vez. Pasamos la salida de nuestro vecindario, pero seguí conduciendo. JYN se dio cuenta. ¿A dónde vamos? A ninguna parte, dije. Solo necesito conducir un rato. No discutió. Simplemente se quedó sentada mirando sus manos. Después de otras 10 millas, habló de nuevo, más bajo ahora. ¿Por qué nunca me hablaste de Clearview? De lo que realmente haces. Sí que te lo dije, dije. Te dije que me jubilé anticipadamente, que hice inversiones. Nunca pediste detalles porque no los querías. Querías la versión de mí que te hacía sentir importante. Eso no es verdad. No lo es. La miré. Llevas años diciéndole a la gente que soy tu marido obrero, que soy encantadoramente testarudo, que no sé cómo vestirme para eventos elegantes. Construiste toda una identidad en torno a estar casada con alguien de quien podías sentirte superior. Sus ojos estaban húmedos ahora. Nunca lo dije con esa intención. Pero así es como llegó, Jen. Todas y cada una de las veces. Tomé la siguiente salida, di la vuelta hacia casa. El sol se ponía detrás de nosotros, proyectando largas sombras sobre el salpicadero. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente. Eso depende, dije. ¿De qué? De si realmente quieres saber quién soy o si solo quieres gestionar la historia. No respondió. Llegamos a la entrada de casa 20 minutos después. Apagué el motor y me quedé sentado un momento, con la mano todavía en el volante. Para que conste, dije, nunca quise esto. Quería una compañera, alguien que me viera a mí, no solo la versión que necesitaban que fuera. Salí de la camioneta y entré en la casa, dejándola sentada allí en la luz que se desvanecía. Estaba en mi estudio a las 6:30 de la mañana siguiente cuando sonó mi teléfono. No la línea del trabajo, la personal. El nombre de Tyler iluminó la pantalla. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar.
Buenos días, hijo. Papá. Su voz era tensa, controlada. La voz que usaba cuando intentaba mantener algo unido. ¿Qué demonios pasó ayer? Me recliné en mi silla, viendo el amanecer pintar las paredes de oro a través de la ventana. Vas a tener que ser más específico. No hagas eso, dijo Tyler. No te hagas el tonto. Mamá me llamó a medianoche llorando. Dijo que la humillaste en la boda de la tía Rachel. Dijo que despediste a alguien delante de 200 personas. Aprobé un despido, corregí. Hay una diferencia. Papá, el padre de mi compañero de cuarto trabaja en consultoría de energía renovable. Me envió un artículo esta mañana. El CEO silencioso de Clearview Energy Holdings se enfrenta a un fraude en una boda familiar. Eres tú, ¿verdad? No respondí de inmediato. Dejé que lo asimilara. Papá. Sí, Tyler. Soy yo. Silencio en la línea. Podía oírle respirar, procesando. Luego, más bajo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo qué? ¿Cuánto tiempo llevas dirigiendo un imperio de energía solar mientras me dejas pensar que eras solo un tipo jubilado al que le gustaba trastear en su garaje? Desde antes de que nacieras, dije. Lo construí de la nada. Vendí mi participación cuando tenías 7 años. Reestructuré bajo el fideicomiso. Lo he estado dirigiendo en silencio desde entonces. Más silencio. Luego la voz de Tyler, más dura ahora. Y me dejaste creer que me gané mi puesto en Wharton. Me dejaste pasear por el campus diciéndole a la gente que tenía una beca mientras tú firmabas los cheques. Te lo ganaste, dije. Tus notas, tus resultados en los exámenes, tu solicitud, todo tú. Solo me aseguré de que el dinero no fuera la razón por la que no pudieras ir. Eso no es lo mismo, papá. No lo es. Exhaló con fuerza. El tipo de aliento que viene de darse cuenta de que todo lo que creías saber estaba construido sobre arena. Mamá dijo que nos has estado mintiendo durante años. Nunca mentí, dije. Simplemente no corregí las suposiciones que la gente hacía, incluida tu madre. Eso es semántica. Eso es supervivencia, hijo. ¿Crees que la gente te trata igual cuando sabe que firmas sus nóminas? ¿Crees que tu madre se habría casado conmigo si hubiera sabido que era más rico que todos a los que ella intentaba impresionar? Tyler se quedó en silencio. Había tocado algo que no quería examinar. Necesito pensar en esto, dijo finalmente. Tómate tu tiempo. Madison también te va a llamar. Todavía no, dije. Pero lo hará. Colgó sin despedirse. Dejé el teléfono y lo miré fijamente durante un largo momento. Entonces volvió a sonar. Madison, esta vez. Contesté al primer timbrazo. Hola, cariño. Papá. Su voz era diferente a la de Tyler. Más suave pero más firme. Mamá me llamó anoche. Me contó lo que pasó en la boda. Me lo imaginaba. Dijo que eres dueño de parques solares. Plural. Dijo que has estado dirigiendo empresas bajo algún fideicomiso y nunca se lo dijiste a nadie. Eso es correcto. Madison se quedó en silencio un momento. Luego, no estoy enfadada. Eso me sorprendió. No. No. Estoy decepcionada de que no confiaras en mí lo suficiente como para decírmelo. Pero no me sorprende que mamá no lo supiera. Nunca te hizo preguntas de verdad, papá. Nunca quiso saber quién eras realmente. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Te diste cuenta de eso? Siempre me he dado cuenta, dijo Madison. Hacía esas bromas en las cenas. Te llamaba su marido obrero como si fuera entrañable, pero no lo era. Era cruel. Se hacía a sí misma más grande haciéndote a ti más pequeño. Cerré los ojos. Sí. Tyler está molesto porque se siente estúpido, continuó Madison. Le dijo a todo el mundo en Wharton que se ganó su beca sin ayuda. Ahora cree que la gente va a descubrir que su padre lo financió y lo llamarán fraude. Se la ganó. Yo lo sé. Tú lo sabes.
Pero el orgullo de Tyler está herido. Ya se le pasará. ¿Y tú? La voz de Madison se suavizó. Solo estoy triste de que sintieras que tenías que esconder quién eras, incluso de nosotros. No quería que crecierais siendo unos consentidos, dije. No quería que pensarais que el dinero lo solucionaba todo o que no teníais que trabajar porque vuestro viejo lo tenía cubierto. Lo entiendo, dijo. Pero papá, ya somos adultos. Merecemos saberlo. Tenía razón. Sabía que tenía razón. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Madison. ¿Con tu madre? Con todo. Miré por la ventana hacia la entrada. El coche de JYN seguía allí. No se había ido. Tampoco había entrado. Todavía no lo sé, dije honestamente. Pero he terminado de fingir ser alguien que no soy. Bien, dijo Madison. No deberías tener que hacerlo. Hablamos otros 10 minutos antes de que tuviera que ir a clase. Cuando colgué, me quedé sentado en el silencio de mi estudio, rodeado de la vida que había construido en secreto, y me pregunté si había valido la pena. El primer artículo apareció a las 8:15. Un blog de negocios local, de poca circulación, pero suficiente para poner las cosas en marcha. Titular: Disrupción en una boda expone fraude corporativo e identidad oculta. A las 9:30, se había extendido. Un boletín regional de energía lo recogió. Luego un sitio web de responsabilidad corporativa. Al mediodía, alguien había publicado el vídeo. 22 segundos de duración. Grabado con el teléfono de alguien desde cerca de la mesa de postres. La voz de Frank, clara como el agua: algunas personas simplemente nunca evolucionan, siguen aferrándose a su orgullo obrero. Luego la risa de JYN, su voz interviniendo: ese es mi marido. Insiste en vestirse así. El vídeo terminaba con una toma borrosa de mí mostrándole a Brett mi teléfono. Luego Brett poniéndose pálido. Se hizo viral de la peor manera posible. No viral como un escándalo de celebridades, sino viral como un caso de estudio sobre la humillación pública. Los podcasts de negocios lo recogieron. Los coaches de liderazgo lo usaron como ejemplo de silencio estratégico. Un consultor incluso escribió una publicación en LinkedIn titulada El poder de la subestimación, lecciones de un CEO solar en botas de trabajo. JYN lo vio alrededor de la 1 de la tarde. Estaba en la cocina haciendo café cuando oí su teléfono vibrar sin parar desde la sala de estar. Finalmente había entrado sobre las 8, se había ido directamente a la habitación de invitados sin decir una palabra. Ahora apareció, sosteniendo su teléfono como si fuera radiactivo. Está en todas partes, dijo, su voz hueca. El vídeo, los artículos, todo el mundo lo está compartiendo. Me serví el café, sin mirarla. Lo sé. ¿Lo sabes? Su voz se agudizó. Esto me está destrozando, Rob. Mis amigas me están enviando mensajes, preguntando si es real. Mi jefe acaba de llamar, me preguntó si necesitaba tiempo personal para lidiar con una situación familiar. Están hablando de mí como si fuera un escándalo. Eres un escándalo, dije en voz baja. Te burlaste de tu marido delante de 200 personas. Alguien lo grabó. Ahora la gente lo sabe. Golpeó su teléfono contra la encimera. No sabía qué eras. No sabías nada de esto porque nunca preguntaste. Eso no es justo. Me giré para mirarla. JYN, te dije cuando nos casamos que había trabajado en energía y me había jubilado anticipadamente. Nunca preguntaste qué significaba eso. Nunca preguntaste por mi cartera, mis inversiones, lo que realmente hacía con mi tiempo. Estabas feliz de no saber por qué te permitía jugar a la esposa exitosa casada con el humilde jubilado. Sus ojos estaban rojos. Pensé que estabas siendo modesto. Estabas siendo reservado. Hay una diferencia. Sacó una silla y se sentó con fuerza, con la cabeza entre las manos. ¿Qué le digo a la gente? ¿La verdad? ¿Qué es exactamente? Que tu marido construyó una empresa de energía renovable desde cero, se jubiló anticipadamente y la ha estado gestionando en silencio durante años.
Que hiciste suposiciones y nunca te molestaste en verificarlas. Me miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Van a pensar que soy una idiota. Quizá, dije, o quizá piensen que eres una persona que cometió un error. De cualquier manera, ese no es mi problema a resolver. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sara Castellano. Los medios están recogiendo esto. ¿Quieres que emita un comunicado en nombre de Clearview? Respondí, ningún comunicado. Deja que se desarrolle. JYN me observaba. ¿Quién era? Negocios. Negocios, repitió con amargura. Tienes todo un mundo del que no sé nada. Podrías haberlo sabido, corregí, en tiempo pasado. Elegiste no hacerlo. Se levantó, secándose los ojos. Me voy a casa de mi hermana. ¿La de Rachel? La de la boda que acabamos de interrumpir. Llamó esta mañana. Está molesta, pero lo entiende. Dijo que la tía Patricia le dijo que Frank se lo merecía. Que le habías dado más oportunidades de las que merecía. Levanté una ceja. ¿La tía Patricia dijo eso? Aparentemente, trabajó en recursos humanos para una empresa de energía hace 30 años. Te reconoció en la recepción. Le dijo a Rachel que eras de los buenos, de los que realmente se preocupaban por la ética. Mundo pequeño. Y encogió su bolso. Necesito espacio para pensar, Rob. Necesito averiguar qué significa esto. Tómate tu tiempo, dije. Se detuvo en la puerta. Vamos a estar bien. Encontré su mirada. No lo sé, Ian. Depende de si quieres un matrimonio real o si solo quieres arreglar tu imagen. Se fue sin responder. Una semana después de la boda, mi teléfono sonó a las 2 de la tarde. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo me dijo que lo cogiera. Señor Harrington, la voz era desconocida. Masculina, más joven que la mía. Soy Brett Millerson. Dejé el informe que estaba leyendo. Brett. Sé que esta es probablemente la última llamada que esperaba, dijo. Su voz era firme, pero tenía peso, como la de un hombre que había estado pensando mucho. Quiero hablar con usted en persona, si es posible. ¿Sobre qué? ¿Sobre mi padre? ¿Sobre la boda? Sobre todo. Nos reunimos en una cafetería 40 minutos después. Uno de esos lugares con ladrillo visto y baristas que se tomaban su oficio demasiado en serio. Brett ya estaba allí cuando llegué, sentado en un reservado de esquina, con aspecto de no haber dormido en días. Me deslicé en el asiento frente a él. Tienes mal aspecto. Cancelé la boda, dijo sin preámbulos. Bueno, la pospuse indefinidamente. Asentí. ¿Cómo se lo está tomando tu prometida? Mejor de lo que esperaba. Dijo que de todas formas había estado teniendo dudas. Dijo que mi padre la hizo sentir incómoda en la cena de ensayo. Se rió, pero no había humor en ello. Resulta que todo el mundo veía lo que yo no quería ver, que mi padre es un fraude, un ladrón, un hombre que pasó años robando a gente que confiaba en él mientras yo lo defendía ante cualquiera que quisiera escuchar. Llamé a una camarera, pedí un café solo. Brett ya tenía una taza enfriándose delante de él. Revisé sus archivos, continuó Brett. Después de que me mostraras ese correo electrónico, no pude dejarlo pasar. Lo encontré todo. Los contratos de consultoría falsos, las comisiones de los proveedores, la empresa fantasma que creó en 2019. Robó casi $400.000 en 3 años. Señor Harrington, sé que usted lo sabía todo. La mayor parte. Mi equipo de auditoría lo señaló hace 6 meses. Hice que el departamento legal verificara todo antes de proceder. La mandíbula de Brett se tensó. ¿Por qué esperó? ¿Por qué no lo despidió en el momento en que se enteró? Porque despedirlo en silencio no habría cambiado nada, dije. Habría encontrado otro trabajo, lo habría hecho de nuevo, habría perjudicado a más gente. De esta manera, todo el mundo sabe exactamente quién es. La camarera trajo mi café. Tomé un sorbo, observando a Brett procesar eso.
Contraté a un contable forense, dijo Brett finalmente. Quiero rastrear cada dólar, encontrar a todos a los que robó, averiguar cómo arreglarlo. Eso va a llevar tiempo y dinero. Tengo tiempo y ya encontraré el dinero. Encontró mi mirada. También quería preguntar si consideraría darme un trabajo. Eso me sorprendió. ¿Un trabajo? Sé que suena loco. Sé que mi padre acaba de destruir cualquier buena voluntad que pudiera tener hacia mi familia, pero tengo un título en política energética de UC Davis. He estado trabajando para una firma de consultoría de renovables durante los últimos 3 años y quiero demostrar que no soy como él en absoluto. Lo estudié durante un largo momento. No apartó la mirada. ¿Qué puesto buscas? El más bajo que tengas. No me importa si estoy contestando teléfonos o presentando permisos. Solo quiero aprender de alguien que realmente tiene integridad. Dejé mi taza de café. Entiendes que si te contrato, la gente va a pensar que es caridad o culpa o algún tipo de movimiento de relaciones públicas. Lo entiendo, dijo Brett. Pero también entiendo que no me pareces alguien a quien le importe lo que piense la gente. Buen punto. Lo pensaré, dije. Envíame tu currículum y una carta de presentación explicando por qué quieres trabajar para el hombre que despidió a tu padre en tu boda. La boca de Brett se crispó, casi una sonrisa. Gracias, señor Harrington. Llámame Rob. Y Brett, si hago esto, voy a hacerte trabajar más duro que a nadie en ese edificio. Te vas a ganar cada dólar, cada gramo de respeto. Sin atajos. No esperaría otra cosa. Nos dimos la mano. Él se fue primero y yo me quedé allí con mi café, pensando en las segundas oportunidades y si todo el mundo se las merecía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Madison. Mamá está preguntando por ti. Dice que no sabe cómo arreglar esto. Le dije que quizá debería intentar hablar contigo de verdad en lugar de actuar para sus amigas. Te quiero, papá. Sonreí a pesar de mí mismo. Al menos uno de mis hijos lo entendía. JYN apareció en casa 5 días después de la boda. No llamó antes. Simplemente entró en el camino de entrada en el coche de su hermana a las 3 de la tarde mientras yo trabajaba en el garaje. Salió lentamente, como si se acercara a la escena de un crimen. No dejé lo que estaba haciendo, simplemente seguí organizando las herramientas que había dejado esparcidas durante la última semana. Rob dijo desde la puerta. Necesitamos hablar. Pues habla. Entró, con los brazos cruzados. Fui a ver a un abogado. Eso captó mi atención. Dejé la llave de tubo y me giré para mirarla. Ah, sí. Quería saber cuál era mi situación financiera, legalmente. Si nosotros... Se interrumpió, no pudo terminar la frase. Si nos divorciamos, JYN. Ella se encogió. Yo no dije eso. Pero lo pensaste lo suficientemente alto como para consultar a un abogado. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando recientemente. Tenía miedo, Rob. No sabía lo que estaba pasando. Todo lo que creía saber resultó ser falso y entré en pánico. ¿Y qué te dijo el abogado? Tragó saliva. Me mostró el acuerdo prenupcial, el que firmamos en Cabo antes de la boda. Recuerdo ese día. Soleado, perfecto. Ambos bronceados y estúpidamente enamorados. O al menos eso pensaba yo. Hay una cláusula, continuó JYN, su voz temblando. La cláusula 14, sobre el desprestigio público. La recuerdo. ¿La recuerdas? Me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Recuerdas haber puesto una cláusula que dice que si te humillo públicamente, lo pierdo todo en un divorcio? El abogado de tu padre revisó ese acuerdo prenupcial, Jen. Aprobó cada palabra. Dijo que era una protección estándar para ambas partes. Pensaba que eras un gerente de almacén jubilado con un modesto plan de pensiones, no un multimillonario que dirige parques solares en 3 estados. Me apoyé en mi banco de trabajo. ¿Y si hubieras sabido la verdad, qué habría cambiado? ¿Tu padre te habría aconsejado que no te casaras conmigo?
¿Te habría importado más quién era yo realmente en lugar de quién querías que fuera? Abrió la boca y la cerró. Sin respuesta. El acuerdo prenupcial es válido, JYN. Fue notariado en California y Nevada. Presentado correctamente. Actualizado 2 veces. Una después de comprar la casa. Otra después de reestructurar las participaciones solares. Tus firmas están en ambas enmiendas. No recuerdo haber firmado enmiendas. Estabas en Napa con tu club de lectura cuando llegó la primera. La firmaste junto al menú de maridaje de vinos. La segunda la firmaste durante una llamada de Zoom con la junta de tu organización benéfica. Apenas leíste ninguna de las dos. Su rostro se puso pálido. Esto no es justo. ¿Qué no es justo? ¿Que haya consecuencias por burlarse de tu marido delante de 200 personas? ¿Que el vídeo de ti riéndote de mí tenga 3,2 millones de visitas y haya sido citado en 4 revistas de negocios como ejemplo de dinámicas de relación tóxicas? No sabía que se haría viral. Pero sabías que me estabas menospreciando. Sabías exactamente lo que hacías cuando me llamaste, de principios o algo así, como si fuera un defecto de carácter. Se hundió en el taburete junto a mi banco de trabajo, con la cabeza entre las manos. El abogado dijo que no tengo caso. Dijo que la cláusula es inamovible. Dijo que si nos divorciamos, me voy sin nada excepto mis pertenencias personales y mi coche. Eso es correcto. Rob, no puedo. No tengo a dónde ir. No tengo dinero ahorrado. Mi trabajo apenas cubre mis gastos. Me crucé de brazos. Podrías haberlo tenido todo, Jen. Una sociedad completa, total transparencia, un matrimonio real construido sobre el conocimiento mutuo. Pero no querías eso. Querías la actuación, las publicaciones de Instagram, las galas benéficas, las historias que podías contar en el brunch sobre tu peculiar marido obrero. ¿Y ahora qué pasa?, susurró. Eso depende de ti, dije. Puedes luchar contra esto, arrastrarnos a ambos a un divorcio público que perderás, o puedes averiguar si hay alguna parte de nuestro matrimonio que valga la pena salvar. La hay. Me miró, con lágrimas corriendo. ¿Siquiera quieres intentarlo? Estuve en silencio un largo momento. Todavía no lo sé, Jen. Realmente no lo sé. Se fue 20 minutos después, sin estar más cerca de una respuesta que cuando llegó. La vi alejarse y me pregunté si alguno de nosotros había conocido realmente al otro. 2 meses después de la boda, estaba en una sala de conferencias en el piso 14 del Westin en el centro de Sacramento. Ventanales del suelo al techo daban al edificio del Capitolio y la sala estaba llena de 300 personas que habían pagado $500 cada una para asistir a la cumbre de energía renovable del oeste. Me habían invitado a hablar, no como Robert Harrington, el tipo que usaba botas de trabajo en las bodas, sino como el presidente de Clearview Energy Holdings, el socio silencioso detrás del 15% de la infraestructura solar de California. La moderadora, una mujer llamada Dra. Patricia Chun, que dirigía el programa de política energética de Stanford, estaba en el podio presentándome. Nuestro próximo orador no necesita presentación para aquellos que han estado prestando atención. Durante años, ha operado en los márgenes, construyendo una de las operaciones solares más eficientes del país mientras el resto de nosotros estábamos ocupados haciendo ruido. Por favor, den la bienvenida a Robert Harrington. Aplausos. Educados al principio, luego creciendo. Caminé hacia el podio con las mismas botas que había usado en la boda. Mismos vaqueros, una camisa de botones en lugar de un traje. Algunas personas en la primera fila intercambiaron miradas. Otros sonrieron como si entendieran la broma. No preparé notas. No las necesitaba. Voy a decirles algo que la mayoría de la gente no quiere oír, comencé. El poder no consiste en ser visto. Consiste en ser efectivo. Durante 23 años, construí parques solares mientras todos los demás construían marcas personales. ¿Y saben qué? Mis paneles siguen generando electricidad cuando las cámaras no están grabando. Algunas risas, algunos cambios incómodos de postura.
Hablé durante 18 minutos, hablé sobre liderazgo silencioso, sobre construir infraestructura en lugar de seguidores de Instagram, sobre la diferencia entre hacer ruido y hacer un cambio. Cuando terminé, el aplauso fue inmediato, una ovación de pie de la mitad trasera de la sala. Después, la gente hizo fila para estrecharme la mano. CEOs, legisladores, inversores que habían oído la historia de la boda y querían saber si era verdad. No confirmé nada, no negué nada, solo escuché y pasé a la siguiente persona. Entonces la vi, a Madison, mi hija, de pie cerca del fondo de la sala con su sudadera de la Facultad de Medicina, sonriendo. Me disculpé de una conversación con un senador estatal y me acerqué. ¿Qué haces aquí? ¿Crees que me perdería esto?, dijo Madison. Finalmente saliste a la luz, papá. Quería verlo. ¿Dónde está tu hermano? Tyler todavía lo está procesando. Ya se le pasará. Me envió un mensaje la semana pasada. Dijo que ha estado pensando en todo de manera diferente. Dale tiempo. Tomamos un café en el vestíbulo del hotel después. Madison me contó sobre su examen final de anatomía, sobre el proyecto de investigación en el que estaba trabajando, sobre un chico de su grupo de estudio que la había invitado a salir. Vida normal, del tipo que me había estado perdiendo mientras todo lo demás se desmoronaba. Mamá ha estado preguntando por ti, dijo Madison con cuidado. Estoy seguro de que sí. Se ha estado quedando con la tía Rachel, trabajando en sí misma, dice. Va a terapia. Levanté una ceja. ¿Terapia? 2 veces por semana. Dijo que el abogado le dijo que la única forma de salvar el matrimonio era averiguar por qué necesitaba hacerte pequeño para sentirse grande. Eso era más autoconciencia de la que esperaba. ¿Y qué piensas tú? Madison removió su café. Creo que tiene miedo. Creo que finalmente se dio cuenta de lo que tenía y de lo que está a punto de perder. Pero papá, también creo que realmente lo está intentando por primera vez desde que tengo memoria. Intentarlo no borra 20 años de actuación. No, asintió Madison. Pero es un comienzo. Nos sentamos en silencio un momento. Luego Madison extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Estoy orgullosa de ti. No por los parques solares ni por el dinero ni por nada de eso. Estoy orgullosa porque te negaste a ser más pequeño de lo que eres solo para hacer que otra persona se sintiera cómoda. Se me hizo un nudo en la garganta. Gracias, cariño. Se fue para coger su vuelo de regreso a Baltimore. Me senté en el vestíbulo durante otra hora viendo a la gente ir y venir, pensando en las segundas oportunidades y si todo el mundo se las merecía por igual. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Brett Millerson. El primer día comienza el lunes. Listo para ganármelo. Gracias por la oportunidad. Lo había contratado hacía 2 semanas. Lo empecé en cumplimiento de permisos. El puesto más tedioso de la empresa. Me había enviado actualizaciones semanales desde entonces. Informes detallados que mostraban que realmente estaba haciendo el trabajo. Otro mensaje. Este de Jen. Vi tu discurso en línea. Estuviste increíble. Siento nunca haberme permitido ver eso antes. ¿Podemos hablar? Hablar de verdad. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego guardé el teléfono sin responder. Algunas conversaciones necesitaban más que mensajes de texto. Necesitaban contacto visual, honestidad y un tiempo que no estaba seguro de tener para dar todavía. Pero quizá algún día, quizá. 4 meses después, estaba en mi garaje un sábado por la mañana reconstruyendo un inversor solar de uno de nuestros parques más antiguos cuando oí un coche entrar en el camino de entrada. No el coche de JYN, sino el viejo Honda de Tyler que había conducido a través del país desde Wharton. Dejé mis herramientas y salí. Tyler estaba saliendo del coche, más delgado de lo que recordaba, cansado, pero de alguna manera más ligero. Hola, papá, dijo. Tyler. Nos quedamos allí torpemente por un momento. Luego acortó la distancia y me abrazó con fuerza, como solía hacerlo cuando tenía 10 años y yo volvía a casa de un largo viaje de negocios. Lo siento, dijo Tyler cuando se apartó. He sido un idiota orgulloso y testarudo.
Lo llevas en la sangre. Se rió, pero fue tembloroso. He estado hablando con mi profesor de ética empresarial. Le conté sobre ti, sobre la boda, sobre todo. Dijo que lo que hiciste fue una clase magistral de rendición de cuentas. Dijo que la mayoría de los CEOs lo habrían manejado en silencio. Habrían protegido al defraudador para evitar mala prensa. Tú hiciste lo contrario. Hice lo correcto. Sí, dijo Tyler, lo hiciste. Y pasé 2 meses enfadado contigo por hacerme parecer estúpido cuando en realidad me estabas mostrando lo que es la integridad. Entramos. Hice café mientras Tyler se sentaba en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos tenido 1000 cenas familiares, donde él había hecho los deberes y Madison había practicado su vocabulario de español. Mamá me llamó la semana pasada, dijo Tyler. Está diferente. Más tranquila. Dijo que ha estado trabajando con un terapeuta para entender por qué te trató de la manera en que lo hizo. Madison lo mencionó. Vas a darle otra oportunidad. Serví 2 tazas, le deslicé una. Todavía no lo sé. Una parte de mí quiere creer que la gente puede cambiar. Otra parte recuerda 20 años de ser menospreciado. Eso es justo, dijo Tyler. Pero papá, para que conste, creo que realmente lo está intentando. Me preguntó qué recordaba de ti cuando era niño. Le dije que te recordaba en cada partido de fútbol, en cada obra de teatro escolar, en cada reunión de padres y maestros. Le dije que eras el padre más presente que conocía, incluso cuando pensaba que eras solo un tipo jubilado normal. ¿Y qué dijo ella? Lloró. Dijo que había estado tan concentrada en lo que no eras que nunca vio lo que eras. Bebimos nuestro café en un silencio cómodo. Luego Tyler sacó su teléfono. Quiero mostrarte algo. Giró la pantalla hacia mí. Una publicación de LinkedIn de esa mañana. Era la foto de perfil profesional de Tyler con un largo pie de foto debajo. He pasado los últimos 4 meses aprendiendo una dura lección sobre las suposiciones. Mi padre construyó un imperio mientras yo asumía que era ordinario. Financió mi educación mientras yo asumía que me la había ganado solo. Mostró integridad mientras yo asumía que solo estaba siendo terco. Me equivoqué en todo. Hoy, estoy agradecido por un padre que me enseñó que el poder real no necesita una audiencia. Solo necesita convicción. Liderazgo e integridad. La familia es lo primero. La publicación ya tenía 2000 me gusta. Comentarios de sus compañeros de clase, profesores, gente de la que nunca había oído hablar. No tenías que hacer eso, dije. Sí, tenía que hacerlo. Necesitaba que la gente lo supiera. Y necesitaba que tú supieras que finalmente lo entiendo. 1 hora después, sonó mi teléfono. Ian. Miré a Tyler, quien asintió animándome. Contesté. Hola, Ian. Su voz era diferente, más suave, menos actuada. Vi la publicación de Tyler y he estado sentada aquí pensando en lo que quiero decirte, en lo que necesito decir. Te escucho. Me equivoqué en todo. Sobre quién eras, sobre lo que importaba, sobre el tipo de sociedad que deberíamos haber tenido. Pasé 20 años haciéndote pequeño porque tenía miedo de ser más pequeña que tú. Y lo siento, de verdad que lo siento. Cerré los ojos. Ian. No te pido que me perdones, continuó. No te pido que me aceptes de vuelta o que finjamos que nada de esto pasó. Solo te pido si estarías dispuesto a sentarte conmigo y mi terapeuta. Déjame intentar explicar lo que estoy aprendiendo sobre mí misma. Déjame intentar mostrarte que soy capaz de cambiar. Miré a Tyler, que me observaba atentamente. Miré por la ventana los paneles solares que había instalado en nuestro techo años atrás, generando una energía silenciosa que nadie veía pero de la que todos se beneficiaban. Una sesión, dije finalmente. Iré a una sesión. Después de eso, ya veremos. Gracias, susurró Ian. Es más de lo que merezco. Quizá lo era. Quizá no. Pero había pasado toda mi vida construyendo cosas desde cero. Y quizá los matrimonios no eran tan diferentes. Quizá también podían ser reconstruidos, con mejores materiales y cimientos honestos.
8 meses después de la boda, estaba en una sala de conferencias diferente. Esta vez, era nuestro parque solar en Fresno, y estaba estrechando la mano de Brett Millerson, quien acababa de ser ascendido a gerente de proyectos junior después de demostrar su valía de maneras que su padre nunca lo hizo. «Felicidades», dije. «Me lo he ganado», respondió Brett con una sonrisa cansada. «Cada noche hasta tarde, cada presentación de permisos, cada tarea ingrata que me lanzaste. Y te ganarás el próximo ascenso también». Se rió. No esperaría menos. Madison nos visitó para Acción de Gracias. Tyler también vino. Incluso JYN apareció, vacilante, pero intentándolo. Comimos pavo y evitamos los temas difíciles. Pero había algo diferente en el aire, algo honesto. No estábamos arreglados. Puede que nunca seamos lo que fuimos o lo que podríamos haber sido, pero ahora éramos reales. Sin actuaciones, sin fingimientos, sin escondernos detrás de versiones de nosotros mismos que pensábamos que otras personas necesitaban ver. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en mi porche trasero y miré las estrellas. Pensé en Frank Millerson, dondequiera que estuviera ahora, probablemente todavía amargado, todavía culpando a todos menos a sí mismo. Pensé en toda la gente que se había burlado de mí a lo largo de los años por usar botas de trabajo y conducir una camioneta vieja. Y sonreí, porque al final del día, el sol sigue saliendo. Los paneles siguen convirtiendo la luz en energía. El trabajo se sigue haciendo. Y el hombre de las botas, sigue en pie.